Hola amigos y amigas, les habla Edgar Suárez y bienvenidos a mi canal EsConCibras. Seguimos con los datos y las estadísticas del coronavirus. Esta semana voy a cambiar la metodología. Vamos a empezar de manera rápida con los datos generales en casos. En casos, ¿cuánto es el total de casos de Colombia? Colombia hoy reporta 541.147 casos en total. En muertes sobrepasamos ya las 17.316 muertes y en recuperados llegamos a la cifra de 374.030. En activos, los que nos ocupan nuestro sistema de salud y nuestras camas hospitalarias, 148.708. Y las muestras, hoy nos vamos a detener en las muestras, importante dato hoy el tema de muestras, llegamos a los 2.474.417. Esos son los datos generales hoy lunes 24 de agosto. Entonces, ¿cómo está el dato en la tabla? La tabla que analizamos por semanas. Acuerden que cada línea de estas es un dato de semanas. Entonces, en semanas, la cuarta semana de julio. Esa cuarta semana de julio tuvimos en total de la semana 51.698 casos. 51.698 casos. Miren la siguiente semana. La semana 5 tuvimos 68.675 casos. Subimos el 33%. La primera semana de agosto tuvimos 69.830 casos, subimos tan solo el 2% entre semana y semana. La segunda semana de agosto, la semana que acaba de pasar, hace 8 días, tuvimos 80.851 casos. 16%. Mire lo que ocurre esta semana. Esta semana bajamos a 72.815 casos, bajamos un 10%. Es la primera vez que en la curva bajamos desde que estamos reportando los datos oficiales que nos entrega el Ministerio de Salud. Es la primera vez que bajamos. En el promedio, ¿cómo es el promedio? Es tomar este dato, que es el que tomamos de la suma de las semanas, y dividirlo en 7. La cuarta semana de julio, 7.358. Subimos, siempre hemos venido subiendo. Subimos un 33, 9.810 en promedio día. La semana 5, la primera semana de agosto, en promedio día 9.975. La semana pasada, en promedio fueron 11.550 casos día en promedio, y esta semana bajamos sospechosamente a 10.402. En muertes estuvimos muy constantes, tuvimos un descenso leve. Estos son los datos de los recuperados y llegamos acá al dato de las pruebas. ¿Cuántas pruebas en promedio está haciendo el gobierno día? La cuarta semana de julio nos hicieron 28.000 pruebas día y salieron positivos un 26% de estas pruebas. La quinta semana de julio subimos 34.000, subimos un 29% y subimos de acá a acá 6.000 pruebas día. La primera semana de agosto, 37.000. Seguimos subiendo en pruebas. El gobierno fue muy responsable. Subimos 3.000 pruebas día y tuvimos una positividad del 27%. Esta segunda semana de agosto, la semana anterior, 40.000 pruebas día. Y incrementamos de acá a acá, incrementamos en 4.000 pruebas y una positividad del 29%. Y mire, ¿qué pasó esta semana con las pruebas? 40.000 pruebas en promedio día la semana pasada. Y esta semana 36.000 pruebas, bajamos 4.000 pruebas. Si tomamos 40.000 y multiplicamos por 7 días, serían 280.000 pruebas la semana. Y 280.000 pruebas la semana se hicieron la semana pasada. Pero esta semana que acaba de pasar, con 36.000 por 7, 250.000. Es decir, 250.000 menos 280.000, el gobierno nacional hizo 30.000 pruebas menos esta semana. De ahí la reducción, y es un dato preocupante. El gobierno nacional venía de manera responsable siempre, aumentando el número de pruebas, pero esta semana, de manera sospechosa, de manera preocupante, las bajó a 36.000. Es decir, hicieron 30.000 pruebas menos. Llegaron las pruebas rápidas de estas 36.000, ¿cómo se desglosaron? Se desglosaron 218.000 o 219.000 pruebas PCR y 30.000 las pruebas rápidas. Ahí están las 250.000.
Es un dato preocupante que yo creo que hay que llamar al gobierno nacional porque esta semana bajamos 30.000 pruebas. Claro, ahí está la reducción del 10%, es en las 30.000 pruebas menos que hicieron esta semana, cuando el gobierno nacional siempre hemos obtenido un dato ascendente y siempre en las pruebas hemos tenido un dato ascendente. Esta semana es la semana preocupante, hicimos 30.000 pruebas menos el gobierno nacional. Ese es el dato, amigos y amigas. Yo quiero terminar con la proyección, tomando estos datos, dividiéndolo por, esta vez lo dividimos por 3 tan solo, nos da el 15%, van a haber 10.000 casos reportados esta semana y vamos a tener 83.000 casos reportados en la semana. Amigos y amigas, si les interesó a ustedes esta información, sobre todo el problema de las pruebas, que nos reduce el gobierno nacional en 30.000 pruebas la semana, de ahí la reducción, compártalo con sus amigos, denle like y síganme en mi canal Escocibras. Nos vemos en 8 días con Santander. Vamos a tener el dato de Colombia y los números de Santander. Amigos y amigas, nos vemos en 8 días acá en Escocibras.